Buenas, mi nombre es Juan Martín y soy Tech Manager de uno de los equipos de Cloud and Platform de Mercado Libre. En esta charla vamos a hablar un poco sobre uno de los desafíos en los que estuvimos trabajando, que es cómo gestionamos la solución de logs de Mercado Libre, más en concreto, cómo hicimos para gestionar 24 teras de logs por día. Para dar un poco más de contexto, vamos a empezar hablando sobre lo que es la plataforma en Mercado Libre, ¿sí? Y puntualmente lo que es Fury. Fury es el Platform as a Service donde se ejecutan las más de 14.000 aplicaciones que conforman todo el ecosistema de Mercado Libre. Pero Fury no es únicamente un PaaS, sino que es un ecosistema en sí mismo, donde se proveen servicios, se proveen un montón de soluciones de infraestructura a disposición de los desarrolladores y está basado en 4 pilares básicos. Por un lado, queremos acompañar a toda la experiencia de desarrollo en todo el ciclo de vida de desarrollo, desde el código, el test, el build, las estrategias de deployment, el escalado de esas aplicaciones, el troubleshooting, etc. Por otro lado, nos enfocamos fuerte en todo lo que tiene que ver con optimización, para reducir los costos al máximo y para potenciar la performance lo más que se pueda. Por otro lado, buscamos construir bloques de herramientas reusables que generen las abstracciones correctas para proveer servicios independientemente de los backend, independientemente del cloud donde se estén ejecutando. Y finalmente buscamos por sobre todo lo que tiene que ver con agilidad. Queremos que los desarrolladores se puedan enfocar en resolver sus problemas de lógica de negocio sin tener que preocuparse por las complejidades que puede introducir la gestión de la infraestructura. Entonces, en este ecosistema de Fury existe la solución de logs para todas estas aplicaciones y vamos a hablar un poco de cómo encaramos este desafío. Para empezar entonces hablando de esto, vamos a arrancar sobre la definición del problema. ¿Cuál era el problema en el que teníamos que resolver cuando comenzamos con el proyecto? Básicamente ya existía una solución de logs dentro de Fury. Esta solución tenía un volumen muy grande, estábamos gestionando en ese momento 40 teras de logs por día. La distribución era muy heterogénea, manejábamos volúmenes de retención de hasta 60 y en algunos casos 90 días. El servicio se encontraba siendo ejecutado sobre un data center on-prem, sobre infraestructura legacy, utilizando Apache Mesos y Marathon. Y estábamos usando una versión de Elastic bastante vieja, con lo cual teníamos bastantes problemas de operación, la solución era bastante inestable. Había problemas bastante grandes en términos al gobierno de la solución, no había límites claros sobre cómo usar el servicio, ni cuáles eran los patrones de uso correctos, cuáles no. Costaba definir un montón de cosas alrededor de esto y finalmente el servicio en sí mismo carecía de indicadores, de SLOs, etc. Y también era difícil indicarle a un desarrollador cuándo utilizar sus logs durante retenciones de 30, 60 o 90 días porque justamente los límites no estaban. La solución tenía un montón de inestabilidad, con lo cual generaba mucha fricción y a partir de ahí fue que empezamos para trabajar en cómo resolver este desafío. En este diagrama podemos observar un poco una vista macro de la solución, donde había una aplicación de Fury con toda la capa de ingesta de estos logs, la capa de procesamiento y finalmente estos logs viajaban a los data centers donde teníamos balanceadores de carga con F5 y sobre los Apache Mesos la ejecución del clúster de Elasticsearch y algunas de las APIs satélites que nos asistían en la operación. Entonces, ¿cuáles eran las alternativas que teníamos en ese momento para resolver el problema? Lo primero que pensamos fue trabajar con algún proveedor que tuviera una solución as a service, por ejemplo, de gestión de logs y poder terciarizar ese problema. Entonces lo que hicimos fue analizar los distintos proveedores que había en ese momento que parecían más competitivos para el problema que teníamos y hacer una POC con cada uno de ellos y contrastarlos con la posibilidad de desarrollar la solución nosotros. Tuvimos una matriz donde teníamos todos los drivers de decisión y una ponderación para cada uno y empezamos a evaluar cuáles eran las mayores conveniencias. Acá tratamos de resumirlo en 4 variables principales que tienen que ver con el feature, tienen que ver con operación, tienen que ver con gobierno y tienen que ver con billing. Lo que nos permitió, esta matriz fue entender que el camino correcto en ese momento era ir por una solución in-house. ¿Por qué? Bueno, teníamos varias motivaciones, entre ellas los costos eran mucho más bajos desarrollando la solución nosotros. La flexibilidad que ganábamos en términos de integraciones con el ecosistema de Fury era mucho más alta. Las posibilidades de establecer gobierno, cuotas de servicio, por ejemplo decir, ok, esta aplicación que hace un buen uso del servicio le proveo de toda esta serie de features y a esta otra que no lo está haciendo o es un outlier o lo que fuera, lo privo de estos otros, era algo que en un proveedor no era tan fácil hacer, ¿no? Nos sucedía lo mismo con el volumen, si bien parecía que terciarizar la solución era reducir los costos de operación, haciendo pruebas a lo largo de las POC
fuimos encontrando que los volúmenes que manejábamos eran incluso súper grandes para los proveedores más competitivos del mercado. Así que con todo esto decidimos avanzar con nuestra solución in-house. Bien, entonces ¿cómo atacamos este problema? ¿Cuál fue la manera de plantear la solución? Básicamente la solución estuvo compuesta por un montón de fases. Lo primero que hicimos fue trabajar en lo que tiene que ver con gobierno. Es decir, entender cuál era el uso del servicio, entender qué tipo de usuarios teníamos, cómo usaban el servicio esos usuarios y qué servicio le queríamos proveer. Analizar los usos nos permitió entender, por ejemplo, que menos del 40% de las aplicaciones utilizaban más del 80% del volumen total, con lo cual ahí ya teníamos un mensaje claro de por dónde teníamos que encaminarnos. Por otro lado, estuvimos trabajando en todo lo que tenía que ver con diseño. Nosotros veníamos de muy pocos clusters muy grandes, con muchas aplicaciones, y tomamos definiciones en torno a tener microclusters con muy pocas aplicaciones y con un volumen bastante acotado. Iteramos mucho alrededor de esto y nos dio como muy buenos resultados. La escala y la resiliencia fue otra de las cosas en las que nos enfocamos bastante. ¿Cómo vamos a medir el servicio? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que ante una caída va a seguir operando? ¿Cómo vamos a mitigar los puntos de falla? ¿Cómo vamos a accionar cuando tengamos un determinado problema? Etcétera. Después hubo todo un proceso bastante grande en torno a la migración. Teníamos miles de aplicaciones que estaban sobre un stack y había que empezar a migrar al otro. Y además miles de aplicaciones que estaban, por ejemplo, logueando 400 GB de logs por día y queríamos llevarlos a loguear 6 GB por día. Entonces ahí hubo un trabajo muy grande de desarrollar un montón de herramientas en favor de analizar los patrones de uso y programáticamente poder compartir y sugerir maneras de reducir la utilización del servicio y acompañar a los desarrolladores en este proceso para poder finalmente migrarlos. Y por último, la construcción de KPIs. Teníamos la filosofía de querer ser KPI first, entonces hubo todo un trabajo de entender cuáles eran nuestros SLOs, cuáles eran nuestros SLIs, cómo íbamos a medir y cuál era el acuerdo de servicio que queríamos tener con nuestros desarrolladores. Haciendo un poco más de zoom en cada uno de estos puntos, en lo que respecta a gobierno, lo primero que trabajamos fue en la definición de tiers de servicio. ¿Qué es lo que quiere decir? Entendiendo que la distribución de utilización o los patrones de uso eran muy disparejos entre unos usuarios y los otros, entendimos que, por ejemplo, podíamos ofrecer un tier de servicio default con una retención de 2 días, con un volumen máximo de 6 GB al día. Podemos definir tiers de alta densidad de volumen y ahí hospedar aplicaciones que logueaban hasta 50 GB durante una ventana también de tiempo dada. Después otros usuarios que necesitaban loguear un volumen intermedio y tal vez tener retención de 5, 10, 15, 30 o 60 días. Entonces con todo esto nos hicimos de la definición del servicio y los tipos de servicio que íbamos a proveer. Por otro lado vino el trabajo a hacer sharding de clusters. Ahí también iteramos mucho, afrontamos bastante fragmentación y tuvimos que darle una buena vuelta hasta encontrar cuál era el tipo de sharding de los clusters que nos funcionaba mejor. Tomamos distintas estrategias respecto a unidades de negocio, a tipos de aplicación, a tipos de uso y con esto fuimos haciendo un sharding de todos los clusters. Después vino una etapa de pensar en los rate limit. Vamos a ofrecer esta cuota de volumen diario. ¿Cómo vamos a hacer que eso se cumpla? ¿Y qué vamos a hacer cuando alguien la exceda? ¿Cómo vamos a poner circuit breakers para asegurarnos que la solución va a estar estable, que nadie nos va a tirar ante un pico determinado? ¿Y cómo vamos a hacer para gestionar todo lo que tiene que ver con estos límites y sampling de la solución? Y finalmente, nos enfocamos en todos los KPIs y en los SLO. Digamos, la solución está compuesta de un montón de componentes, entonces ¿cómo hacemos para medir cada uno de ellos? ¿Y cómo hacemos para medir la conjunción total del camino desde que un log egresa a una aplicación hasta que un usuario lo puede ver en la capa de visualización? Y nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con billing para entender, cuáles son los costos hoy, cuáles van a ser los costos a fin de año, cuáles van a ser los costos el año que viene y cómo podemos asegurarnos que no nos vamos a exceder del budget que tenemos para eso. Para que se entienda un poco mejor lo que es la solución de Fury Logs y cuál es la foto actual que tenemos del servicio, lo partimos por capas y arrancamos hablando de la capa de ingesta. La capa de ingesta está fundamentada en dos componentes, pero en uno en particular que es Logan. Logan es un motor de ingesta de logs que en el contexto de Fury inicialmente se ejecutaba como un driver atachado a una aplicación. Entonces ingestaba los logs de este container aplicativo y los enviaba a un output dado. Y teníamos RSysLog que se encargaba de la ingesta de logs de todos los sidecars que corrían dentro de ese contexto y de los logs del sistema operativo. Con el tiempo, Logan fue evolucionando, se convirtió en un sidecar, permite múltiples fuentes de ingestas de logs y múltiples outputs, pero en ese momento era un driver.
y tiene una serie de responsabilidades. Entre ellas se encarga, como decíamos, de hacer la ingesta, se encarga de hablar con una API de la cual va puliendo las configuraciones y entiende el uso que una aplicación tiene y se encarga, por ejemplo, de aplicar rate limits, o se encarga de hacer sampling cuando se alcanza la cuota, o si hay una aplicación que, por ejemplo, está teniendo un pico en cantidad de documentos o en volumen de documentos, aplica rate limit dinámicos. Se encarga de hacer stack traces aggregation, ofusca logs on demand y finalmente los envía a múltiples fuentes, en nuestro caso a la capa de procesamiento que llamamos los collectors de logs. Entonces podemos ver, haciendo un poco más de zoom, cómo sería el contexto de una X cantidad de sidecars y de sistema operativo enviando los logs a rsyslog y rsyslog enviándolos a la capa de colector. Y por otro lado, haciendo un poco más de zoom también, tenemos Logan haciendo el pooling de los logs del container aplicativo, trayéndose la información de configuración correspondiente de la Logan API y enviándola finalmente por RHELP a nuestra capa de logs collector. Nuestra capa de procesamiento está compuesta también por un componente in-house que llamamos el logs collector, es una aplicación desarrollada en Java y tiene la responsabilidad de recibir los logs que vienen de Logan y de rsyslog. Tiene responsabilidades también en torno a stack tracing aggregation, ofuscación de logs, digamos, complementa algunas de las funciones de Logan para el contexto de rsyslog, puede aplicar también rate limits, tiene toda una serie de pasos que permiten analizar y procesar todos los logs y enviarlos finalmente a el output que corresponde. También se comunica con una API de gestión de la solución de logs donde puede comprender a cada aplicación que generó un documento dado qué clúster le corresponde y lo envía a este clúster. Y tiene toda una serie de mecanismos de gestión de errores, retries, etcétera, para poder manejar cuando hace un posteo bulk a los Elasticsearch. Si se diera un error, poder reintentar y hacer lo que sea necesario para que esos logs puedan llegar a ese destino. También se presenta como un componente core en términos de métricas, nos da mucha visibilidad de lo que ingresa, lo que se procesa, lo que se envía y lo que falla finalmente en el envío y nos permite medir la aplicación y entender muy rápido cuando estamos teniendo algún problema. Los logs collector corren como una aplicación más dentro del contexto de Fury y tenemos distintos ambientes también shardeados para recibir la carga de las distintas aplicaciones y enviarlo finalmente a los clústeres de Elastic. Finalmente tenemos la capa de datos. La capa de datos está compuesto principalmente por Elasticsearch. Respecto a esto hubo un trabajo muy grande de entender cuál era la cantidad de shards que queríamos tener dentro de cada clúster. Decíamos, veníamos de clústeres muy grandes con mucha infra y muchas aplicaciones y muchos shards y muchos índices y tomamos la opción de ir por clústeres muy pequeños con poca cantidad de shards, poca cantidad de aplicaciones y poco volumen. Para esto tuvimos que iterar un montón para encontrar cuál era el sweet spot que nos funcionaba y que permitía que los clústeres se ejecutaran de la manera correcta. Hubo también, en relación a esto, todo un trabajo de entender el volumen máximo para cada uno de los tiers, porque dependía si fuera un tier de tipo default, de alta retención, de alto volumen, etc., lo que íbamos a manejar. Entonces también hubo bastante iteración respecto a eso. Hubo todo un trabajo en entender la cantidad de nodos que queríamos tener por clúster. Cada uno de los tiers se compone de un clúster distinto que da finalmente una cantidad de cómputo, una cantidad de memoria que se traduce en una cantidad de shards que se traduce en la cantidad de aplicaciones que van a estar. Todo un trabajo respecto a la orquestación. Nosotros, por ejemplo, actualmente utilizamos índices diarios. Cada aplicación tiene un índice propio y es diario. Entonces la creación de esos índices, la rotación de esos índices, la gestión máxima de mappings por índice, cuando hacemos cambios de dinámico a estático, etcétera, todo eso hay un montón de APIs que se encargan de operar la solución por nosotros. Y finalmente todo un trabajo que tuvo que ver con el fine tuning, con la construcción de indicadores, con entender cuándo está funcionando bien un clúster, cuándo es sano que este clúster opere de esta manera, cuándo tengo que hacer un offload de aplicaciones y cómo hacemos para automatizar el 100% de esas tareas de operación para que gestionarlos y mantenerlos sea lo más feliz posible dentro del contexto. Resumiendo un poco entonces cada una de estas capas y todo este proceso fue lo que nos llevó hasta hoy para conocer la solución como la conocemos, como la entendemos y teniendo una solución estable y performante y costo efectiva en el tiempo. Así que vamos a hablar un poco del roadmap. Para hablar del roadmap vamos a nombrar algunos milestones clave que fueron sucediendo a lo largo del proyecto y algunos que tenemos por delante. Respecto a las capas de ingesta y de procesamiento, algunos de los milestones más interesantes, como decíamos, Logan comenzó siendo un driver de Docker atachado a un container en particular y mutó al contexto de ser un sidecar, de poder ingestar logs por
por syslog, poder ingestar logs de archivos, poder correr en un contexto de Kubernetes, etc. Toda esta evolución fue parte de lo que estuvimos trabajando en este tiempo, y por delante tenemos la necesidad de integrar nuevos modos de ingesta dentro de Logan, poder integrarlo con servicios autogestionados o servicios cloud o appliances físicos determinados, y poder darle una vuelta al sampling que hacemos hoy por hoy y no basarlo únicamente en volumen, sino basarlo, por ejemplo, en patrones y decir, ok, si tengo una cantidad de documentos muy similares, poder hacer un sampling agrupando esa cantidad de documentos que se le parecen y reducir el volumen de logs de una manera un poco más inteligente y efectiva. Respecto al roadmap en lo que tiene que ver con la capa de procesamiento, data y visualización, uno de los milestones más interesantes con los que trabajamos y nos encontramos fue con el rehidratado de logs. El rehidratado de logs es un concepto donde, mediante el análisis de los patrones de uso de los tiers de larga retención, encontramos que había un montón de usuarios que necesitaban retener sus logs durante X cantidad de días efectivamente, pero que no los necesitaban vivos todo el tiempo. Entonces disponibilizamos mecanismos a través de una de nuestras APIs satélites para depurar los logs a partir de, por ejemplo, el día 3 y guardar esos logs, y en el momento en el que el usuario los necesitara poder hacer una solicitud y todo programáticamente restaurar ese logs y lo dejar indexado, ¿sí? Con eso optimizamos mucho todas las capas de larga retención y prácticamente deprecamos al total este tipo de servicio, optimizando un montón los costos y haciendo la solución más escalable y más fácil de gestionar. Por otro lado, otro de los milestones claves con lo que nos encontramos a lo largo de este tiempo fue con el proceso de migración efectivamente y con el discovery de nuevas capas de visualización. Estamos integrando una nueva capa de visualización para poder abstraernos de la que tenemos actualmente, que es Kibana, y habilitar así el análisis de nuevos backends, haciendo mucho foco en utilizar backends no indexados que nos permitan pensar cuál es la solución que vamos a necesitar en 1, 2 o 3 años. Y si hablamos de todo lo que tiene que ver con gobierno, costos y operación, uno de los milestones sin dudas más interesantes en los que hemos trabajado en este último tiempo fue la definición de un tier de servicio que llamamos Zombie. Estudiando el comportamiento de las aplicaciones, encontramos que había un montón de aplicaciones que logueaban muy poco y que tenían muy pocas lecturas también. Entonces lo que hicimos fue definir un estudio del comportamiento de estas aplicaciones y la definición de un nuevo tipo de servicio, que es este tipo de clúster zombie al que llamamos, donde la configuración es muy distinto, optimizamos muchísimo los recursos y por el tipo de uso que hay nos permite tener muchísimos más índices de los que tendríamos normalmente, y de esta manera reducimos hasta el 50% la creación de los clústeres que teníamos previstos para este año. Y en este mismo estudio que hacemos, cuando una aplicación empieza a utilizarlo o empieza a leer o empieza a escribir mucho más, tomamos esa aplicación, la sacamos del tier zombie y la devolvemos al tier en el que estaba trabajando anteriormente. Por otro lado, trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con compliance para estar ok con las normativas de seguridad y todas las normas que tenemos que cumplir. La solución está ok con eso y le pusimos también mucho foco. Finalmente, de lo que tenemos para adelante, vamos a estar trabajando en un concepto que llamamos índices flotantes. Lo que queremos lograr es, para un clúster dado, poder balancear las aplicaciones que tienen muchísimas escrituras y lecturas con las que no lo tienen. Y de esa manera encontrar, digamos, un sweet spot ahí que nos permita que los clústeres performen mejor y no tener quizás pocos clústeres con muchísimas aplicaciones de alta escritura o alta lectura que termine penalizando, ¿sí? Entonces esta idea de índices flotantes es poder estudiar constantemente las aplicaciones y poder estar balanceando los clústeres todo el tiempo. Finalmente, este último trimestre trabajamos en lo que llamamos NoOps de la solución, simplificando todo el proceso de provisioning y de decomisión. Actualmente una de nuestras APIs se encarga de hacer todo el provisioning de los clústeres de punta a punta y toda la decomisión de los clústeres de punta a punta. Lo que vamos a estar trabajando en el próximo tiempo es en la autoevacuación de un clúster. ¿Qué quiere decir? Si un clúster tiene algún problema, nos encontramos con un escenario de split brain o de algo que no está performando bien, no queremos gastar tiempo en analizarlo. Queremos restablecer el servicio cuanto antes. Y eso quiere decir poder tener un clúster levantado, restaurar un snapshot de todos los logs que hay en ese momento y habilitar las escrituras y las escrituras a este nuevo clúster lo antes posible. Después podemos hacer un post-mortem, entender qué pasó con el otro, pero no gastar tiempo tal vez en operaciones manuales que puedan incurrir en mayor downtime y que no nos terminen ayudando. Eso lo llamamos autoevacuación y vamos a estar trabajando en breve, es uno de los milestones que tenemos por delante.
Bien, hasta acá entonces como todo lo que respecta a este desafío de la solución de logs dentro del Mercado Libre, donde empezamos por estos 40 teras, llegamos a reducirlos a 24, salimos de una solución inestable, terminamos en una solución con KPIs excelentes y todo lo que fue el proceso. Así que espero que les haya resultado interesante. Si este tipo de desafíos les interesan, si les gusta trabajar con volumen, les gusta trabajar con escala, los y las invito a ingresar al sitio de mercadolibre.com/empleos y que puedan ver las búsquedas que tenemos. Actualmente estamos siempre sumando gente y colaboradores nuevos a los equipos, así que los y las invito a que puedan ingresar. Muchas gracias y hasta la próxima charla.